Nos apasiona. Buscarle de madrugada. Nos apasiona. Ver vidas transformadas. Nos apasiona. Que el Espíritu de Dios habite en nuestra casa. Nos apasiona. El fuego de su santidad ardiendo en nosotros. Su poder sanando. Liberando y llenando. Nos apasiona. Cada día dependemos más de Él. Y nos rendimos a Él. En 2022 seguimos apasionados por su presencia. Quiero compartir en esta noche un mensaje titulado La revelación del orden, un asunto de familia. Quiero compartir esta palabra con todos aquellos apasionados por la presencia del Espíritu Santo, todos aquellos apasionados por su presencia en el año 2022, el año 2022, en el cual vamos a estar buscando con fervor la presencia de Dios, de día, de noche y aún de madrugada. Amén. Quiero que me acompañe allí en la palabra del Señor. Por favor, busca en tu Biblia, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Esta palabra fue dada por Moisés, aquel gran profeta que Dios levantó para libertar a la nación de Israel de la esclavitud. Y él dice aquí que las cosas secretas, él escribió que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas secretas que no nos es permitido conocer, pero hay cosas secretas de Dios que son reveladas al hombre. Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. La palabra revelación es descubrir o hacer saber cosas que son secretas o ignoradas. Cuando Dios comunica a los hombres cosas que ellos no pueden saber por sí mismos. Esto es una revelación. Descubrir o manifestar algo que estaba oculto. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel recibió revelación, como dice la palabra, aquel pueblo que estaba sentado en tinieblas, le resplandeció gran luz. El pueblo de Israel antes del Sinaí no conocía estos preceptos, no conocían los estatutos, las leyes de Dios, eran ocultas para ellos, eran secretos para ellos, mas el Señor en su misericordia reveló a Moisés y Moisés comunicó al pueblo el pensamiento y la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios es revelada? Dice Salmos 119, 113, dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cuando la palabra es revelada a tu espíritu, se producen cambios. La palabra de Dios dice en el Salmo 119 que es la que ordena nuestros pasos. Es la que ordena nuestros pasos. Cuando la palabra de Dios es revelada a nuestro espíritu, en primer lugar se produce un antes y un después. Se produce un antes y un después. Primera de Corintios 6 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dice el versículo 11: y esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. Antes de que conociéramos la revelación de la palabra de Dios en nuestra vida, antes de que la palabra de Dios fuese revelada a nuestro espíritu, veníamos cargando una serie de pecados. Quizás usted no está dentro de esta lista, pero quizás sí habían otras muchas cosas que a la luz de la palabra de Dios eran negativas, eran pecado, y nosotros veníamos arrastrando todo esto. Y dice que esto erais algunos de vosotros, es decir que éramos, ya no lo somos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produjo un cambio y una transformación en nuestras vidas. Se produce un antes y un después. Y esto fue lo que sucedió con la nación de Israel.
antes de que ellos llegaran a ese monte de Sinaí, donde estaban allí en el desierto, hubo un antes y después de ese monte, que fue donde Dios le entregó los estatutos y las ordenanzas a Moisés. Se manifestó un después en la nación. El libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés al finalizar esos 40 años de espera en el desierto, esos 40 años que Dios, por causa de la desobediencia y la rebeldía de Israel, les permitió y les ordenó que tenían que estar allí durante 40 años. Y al final de esos 40 años fue escrito el libro de Deuteronomio. Ya el pueblo de Israel había salido del desierto, ya había muerto una generación en el desierto, se había levantado una nueva generación, estaban a las orillas del río Jordán, en las llanuras de Moab, y allí Moisés escribió este libro. Y este libro inicialmente, cuando comienza el libro a desarrollarse, el libro de Deuteronomio, Moisés lo que hace es dar un recordatorio al pueblo de Israel de lo que eran ellos antes de que el Señor los sacara con mano poderosa de Egipto. Él les recordó nuevamente, porque ellos ya lo sabían, y ya durante esos 40 años Él se los venía recordando, pero ya que Moisés iba a subir a la presencia del Señor antes de que Él entregara el liderazgo, Él les recordó al pueblo de Israel, y todo lo que Él les decía iba siendo redactado, iba siendo escrito. De allí salió el libro de Deuteronomio, y Él les recuerda de dónde los sacó el Señor, qué eran ellos antes. Y es bueno que de vez en cuando tú y yo recordemos qué éramos antes de que el Señor nos rescatara. No para recordar las cosas malas, sino para saber de qué nos sacó el Señor, de dónde el Señor, de qué lodo cenagoso nos sacó a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia en particular, cada uno de nosotros tenemos un pasado diferente, pero estoy seguro que sea cual sea el pasado, era un pasado sin Dios, era un pasado que dejaba mucho que decir, era un pasado que es muy diferente a tu presente hoy en día. Y es por eso que es bueno de vez en cuando recordar, porque muchas veces al olvidar de dónde nos sacó el Señor, quizás empezamos como que a tomar un rumbo que no es correcto. Y es bueno que el Señor nos haga recordar, es bueno que recordemos qué fue lo que hizo el Señor con nosotros, porque así podemos valorar la obra de Dios en nuestra vida. Y esto nos va a ayudar también a mantener nuestra vida en orden. Cuando tú recuerdas y dices, wow, ¿verdad que yo era así? Pero gloria a Dios porque el Señor me sacó de esto. Yo hacía lo otro, pero gracias al Señor ya no lo hago más. Yo hablaba de esta forma, pero ya gracias al Señor ya no lo hago. Y esto te va a ayudar a mantener orden en tu vida cada vez que vayan esos recuerdos atrás. En la segunda parte del libro de Deuteronomio se divide en 3 grandes partes. La primera parte es como un recordatorio. En la segunda parte, Moisés le empieza nuevamente a exhortar al pueblo de Israel a que guarden los mandamientos que el Señor les estableció, que el Señor les ordenó, y que los transmitan a sus hijos para que ellos puedan recibir los beneficios, para que ellos puedan recibir las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel, para que ellos puedan ser bendecidos por la palabra de Dios, para que sus hijos la pongan por obra. Y la tercera parte del libro, Moisés se encarga como de renovar el pacto que Dios hizo con Israel. Y el Sinaí representa entonces esto. El Sinaí representa en lo espiritual un antes y un después. Un antes y un después. Esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. En el lugar donde un día nos encontramos con Dios y nuestra vida fue transformada, es el Sinaí para cada uno de nosotros. Es el lugar donde un día nos encontramos con Dios cara a cara, aquel día que decidimos seguirlo, aquel día que fuimos impactados por su palabra transformó nuestra mente, nuestro pensamiento y tomamos una decisión por Él. Tomamos la decisión de seguirlo, tomamos la decisión de ir adelante, tomamos la decisión de obedecerle. Esto es para nosotros ese momento crucial. Lo segundo que sucede cuando la palabra de Dios es revelada, cuando la revelación es manifestada, se reestructura tu vida. Salmo 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Esto es lo que ocurre.
Segundo, se reestructura tu vida. No quiere decir que cuando llegamos a los pies del Señor no veníamos con una estructura, claro que sí, veníamos con una estructura, veníamos con un carácter, veníamos con un temperamento, digámoslo de esta forma, definido, pero cuando nos chocamos con la palabra de Dios y permitimos que esa palabra comience a hacer efecto en nuestra vida, esa palabra va reestructurando nuestra caminar, va reestructurando nuestras sendas. Va enderezando nuestros pasos. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Es decir, que nosotros veníamos dando pasos, pero pasos que no eran correctos. Algunos sí y otros no. Veníamos caminando torcido, veníamos caminando chueco. Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, Él nos afirma, Él endereza nuestros pasos. Veníamos caminando como, usted sabe, como esos niños cuando están comenzando a caminar, que se tambalean o que ponen un pie adelante y el otro atrás, o que ponen un pie torcido y el uno para el y uno para un lado y el otro para el otro. Quizás veníamos caminando así. Quizás veníamos caminando como aquel cantante que caminaba hacia atrás, ¿recuerda? Michael Jackson. Quizás veníamos caminando así, al revés. Pero cuando llegamos y nos encontramos con la palabra del Señor, Él ordena nuestros pasos. Él ordena nuestros pasos. Amén. Antes el pueblo de Israel, antes de que Moisés revelara la voluntad de Dios al pueblo de Israel, antes de que la nación de Israel tuviera los preceptos y la voluntad de Dios y la ley, vivían sin mandamientos, vivían sin leyes, vivían sin preceptos, igual como muchos de nosotros, vivíamos como se nos daba la gana y hacíamos lo que queríamos. Vivían en tinieblas espirituales y en desorden, igual que muchos de nosotros. Vivíamos en tinieblas y hacíamos lo que queríamos. Vivíamos desordenadamente. Eran esclavos con una identidad opacada. Ya el pueblo de Israel se conocía como un pueblo de Israel, como los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel, mas no habían sido constituidos como una nación, es decir, tenían su identidad opacada. Muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, de permitirle a su palabra hacer su obra en nuestras vidas, nuestra identidad como hijos de Dios estaba opacada. Nuestra identidad como salvos, como redimidos, no existía, estaba opacada. Vivían en pobreza material y espiritual el pueblo de Israel, eran esclavos. No podían desarrollarse, estaban impedidos para adorar a Dios. Y así estábamos nosotros también. Estaban limitados al crecimiento. Cuando no había sido revelada la voluntad de Dios, ellos vivían limitados para crecer. No podían crecer y desarrollarse como nación. Inclusive en una ocasión el faraón mandó a exterminar a todos los niños de los hijos de los judíos, de los israelitas. Eran limitados y así nos tenía el enemigo a nosotros antes. Antes de que conociéramos al Señor estábamos limitados. Crecíamos poco a poco, crecíamos de paso lento y de una manera desordenada. Mas cuando llegamos al Señor todo toma un sentido y nuestra vida comienza a ser organizada y comenzamos a avanzar. Y por último, ellos se encontraban desubicados y lejos de las promesas. Ellos no se encontraban, la nación de Israel no se encontraba en el lugar donde Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob que los iba a establecer como nación. Era la tierra de Canaán. Ellos se encontraban lejos de la tierra de Canaán, se encontraban en Egipto como esclavos. Y así nos encontrábamos nosotros, lejos del lugar y de la asignación que el Señor había establecido para cada uno de nosotros. Y lejos de las promesas. Ellos se encontraban lejos de la tierra prometida. Así nos encontramos nosotros, lejos de las promesas de Dios. No podían llegar a nuestras vidas porque nos encontramos en una vida desorganizada. Pero después, ¿qué pasa después de que el pueblo de Israel recibe de parte de Dios sus ordenanzas, recibe su palabra y esa palabra es revelada a través de Moisés? Fue revelada la voluntad de Dios para establecer orden a los israelitas. Una vez más, cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, esa palabra trae un establecimiento de organización en nuestros corazones, en nuestra vida. Se produjo libertad física y espiritual para el pueblo de Israel.
igual que con nosotros. Se produce libertad espiritual y física y somos libres para adorar. Recibimos una identidad. El pueblo de Israel también recibió su identidad como nación. Ahí comienza la nación de Israel. Ya no era un pueblo conocido de un descendente de Israel, sino que comienza a constituirse como nación. Libertad de crecer y multiplicarse. Ya cuando ellos reciben la palabra, ya cuando ellos comienzan a organizarse estructuralmente como una nación, ellos tienen la capacidad de crecer y multiplicarse. Ya ellos salen de ese lugar, ya ellos salen de la esclavitud, se dirigen a Canaán, donde hay mucho espacio para todas las familias de Israel, para que cada uno pudiera tomar su pedazo, su terreno y poder crecer y desarrollarse. Así pasa con nosotros también. Cuando salimos de esa esclavitud, cuando salimos de esa oscuridad, cuando la palabra del Señor llega a nuestros corazones, el Señor nos da la capacidad de crecer y multiplicarnos y de avanzar. Y podemos estar ubicados, igual que Israel, llegó un momento en que ellos se ubicaron en Canaán y allí recibieron las promesas que Dios había dado a los padres de ellos, de que esa tierra, la tierra que fluye leche y miel, iba a ser para ellos y para sus hijos. De igual forma, nosotros tenemos muchas promesas dadas por Dios al seguirle, al ser obedientes a su palabra. Lo tercero que puedo ver aquí también es que la revelación del orden es dada a la institución familiar. Mire lo que dice Deuteronomio 29 nuevamente. 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. La revelación del orden es dada a la institución familiar. Esta revelación que Dios trajo a la nación de Israel por medio de sus preceptos y su voluntad y de sus leyes fue dada para establecer orden, pero fue dada para la institución familiar. Me llama la atención de que Dios no lo envió a una institución gubernamental, no la envió esa revelación a una institución académica ni a una institución empresarial ni en ninguna otra clase de institución. Lo mandó para que la institución familiar fuera establecida y bendecida. Aquí lo dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más la revelada. Las cosas reveladas, esos secretos, esos códigos, esas claves, llámelo como lo quiera llamar, eso que estaba allí oculto, pero que Dios lo reveló, son para nosotros los padres y son para nuestros hijos. Es una gran bendición. Hay cosas en lo espiritual que nosotros desconocemos, hay cosas aún que no podemos entender, pero estas cosas que también pertenecían a lo espiritual, Dios la quiso revelar a el hombre, Dios la quiso revelar a la nación de Israel, Dios la quiso revelar a las familias de Israel, para que fueran organizadas, para que fueran constituidas, para que se establecieran, para que tomaran fuerza, para que crecieran, para que pudieran desarrollarse, para que pudieran multiplicarse, para que pudieran crecer, siempre y cuando ellos caminaran en los preceptos de Dios, siempre y cuando ellos obedecieran la palabra de Dios. Y aquí puedo ver en este punto dos grandes rasgos que me deja ver que cuando la revelación del orden es dada a la familia, es dada a la institución familiar, es dada primeramente a los padres para que sean transmisores de esos códigos de orden. Esta revelación, estas palabras fueron dadas a los padres, dice ahí, fueron para nosotros, dice aquí, y a nuestros hijos, o sea, y primeramente a los padres. Dios revela esa palabra y esa voluntad a los padres, dice aquí, para que sean transmisores, para que los padres puedan transmitir esos mandamientos, esas leyes, esos secretos revelados, digámoslo así, estos códigos revelados de orden pudieran ser transmitidos a sus hijos. La función de nosotros como padres era recibir estos secretos, asimilarlos, entenderlos, ponerlos por obra, y no solamente llegaba allí, sino que también nos daba la orden de transmitirlo a nuestros hijos. No sé si ustedes están haciendo esto, no sé si ustedes solamente se han quedado con la palabra que reciben en sus corazones para ustedes solamente, o ustedes se encargan de transmitirlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dicen algunos otros versículos, y a los hijos de tus hijos, es decir, a los nietos,
a los bisnietos y a todos los que pudiesen ser instruidos con la palabra de Dios. Yo quiero recalcar algo aquí muy importante que yo he visto en la historia de la nación de Israel. En estos días tengo como 2 semanas aproximadamente de estar estudiando algunos aspectos de la cultura judía, de la cultura de Israel, y me llama la atención algo que se conecta mucho con el tema que estamos tratando. Antes de comentarles, quiero hacerles un recuento de qué fue lo que sucedió con la nación de Israel después de que Cristo viene, se presenta como Redentor y parte. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito entró a Jerusalén y destruyó el templo. Mire lo que pasaba. Cuando Dios estableció las leyes allá en el Sinaí, estableció las ordenanzas al pueblo de Israel, Él le dio la instrucción a Moisés, le dio la instrucción a los padres, le dio la instrucción a los líderes de que ellos transmitieran, fueron los transmisores directos de esas palabras a sus hijos. Pero con el transcurrir del tiempo, cuando se establecieron levitas, se establecieron sacerdotes, esta función se empezó a delegar a los sacerdotes. Más tarde, cuando Salomón construía el templo, ya había un lugar de adoración. Allí se empezaba, la nación de Israel se empezó a congregar habitualmente allí en el templo para recibir instrucción de parte de los sacerdotes, de los levitas, y de vez en cuando uno que otro profeta que venía a hablar de parte de Dios. Y así comenzó a desarrollarse la historia de Israel. Cuando el segundo templo levantado por Herodes, se congregaban allí en la sinagoga los judíos y recibían instrucción por medio de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los levitas y de todos aquellos que estaban instruidos en la palabra de Dios, que eran los que daban la enseñanza al pueblo. Y se fue perdiendo, poco a poco se fue perdiendo esa enseñanza de la casa, esa enseñanza de que los padres tenían que dárselas directamente a sus hijos. Ellos la recibían de Dios, ellos la recibieron de Moisés, de sus padres, y tenían que transmitirla a sus hijos. ¿Qué pasó entonces? Dios permitió que el templo fuera destruido. Cuando el templo destruido, que hasta ahora la nación de Israel no tiene templo, ha pasado casi 2000 años que la nación de Israel está sin templo, pero la nación de Israel se ha mantenido como nación. A pesar de la persecución, a pesar de las guerras, a pesar de todas las naciones que se han levantado, a pesar de la dispersación del pueblo de Israel sobre toda la tierra, se ha mantenido una cultura de la nación de Israel, se ha mantenido la cultura esencial del pueblo judío. Porque gracias a que el templo fue destruido, ellos se vieron en la obligación de transmitir la palabra directamente a sus hijos, de generación en generación, y no perderla, atesorarla y transmitirla, atesorarla y transmitirla. ¿Será acaso que el Señor está permitiendo que se cierren las iglesias hoy en día porque hemos perdido quizás la cultura de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios en casa? Y se lo estamos delegando al pastor, se lo estamos delegando al líder, se lo estamos delegando al maestro de escuela dominical. ¿Será acaso que Dios, por medio de este encierro, digámoslo así, está llevándonos a que nuevamente levantemos los altares familiares? Es una pregunta que me hago. Me la hacía yo organizando la enseñanza. Decía, ¿será que acaso Dios ha permitido esto, así como permitió la destrucción del templo de Herodes, para que nuevamente los papás pudieran transmitir a sus hijos las palabras de Dios y no se perdiera esto en el tiempo? Quizás es un buen momento para retomar esto, para poder transmitir a nuestros hijos, para poder enseñarle a nuestros hijos directamente del labio de papá y de mamá la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Dice Deuteronomio 29, que es dada a nosotros primeramente y después a nuestros hijos. Dice también Deuteronomio capítulo 6. Recuerda que todo el libro de Deuteronomio, Moisés estuvo constantemente diciendo al pueblo de Israel lo que tenían que hacer, cómo guardar los mandamientos, tenían que transmitirlo a sus hijos. Y constantemente, cuando usted comienza a estudiar el libro de Deuteronomio, quizás va a encontrar muchas frases repetidas de Moisés.
pero era más que todo como una súplica de que no olvidasen de cumplir esos preceptos, de que cuando Él partiera no olvidasen los padres de transmitirle esas enseñanzas a sus hijos. Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Después en el versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta oración he aprendido estos días analizando y estudiando algunos aspectos de la cultura judía. Se llama Shema Israel, oye Israel. Y esta oración es la que el niño aprende desde pequeñito. Es lo primero que el infante aprende, es lo primero que se le enseña al bebé cuando comienza a entender algunas palabras. Se le enseña el Shema Israel, oye Israel. Es una oración que ellos se la enseñan a sus hijos, la hacen con sus hijos en la mañana al levantarse y en la noche al acostarse. Dice aquí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarse y cuando te levantes. Esa es la responsabilidad de nosotros como padres, transmitir esa enseñanza a nuestros hijos. No podemos delegarle esto a los líderes espirituales. Yo me pregunto, ¿qué pasa si esto se mantiene? ¿Qué pasa si la iglesia no se vuelve a abrir? Dios permita que no sea así. Pero ¿qué pasa si esto se prolonga? ¿Vamos a tener que llevar a nuestros hijos al pastor todos los domingos? No, no se puede. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de transmitir, de ser los pastores de nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de transmitirle la voluntad de Dios a nuestros hijos para que ellos crezcan en temor a Dios, para que ellos crezcan sabiendo que todo lo que hagan en su vida, todo lo que piensen hacer, todo lo que piensen, que todo lo que deseen alcanzar, tiene que ser guiado por Dios, tiene que ser aprobado por Dios, tiene que estar respaldado por su palabra, sus acciones, sus pensamientos, sus palabras. Y esto es lo que el Señor quiere que aprendamos. Eso es lo que el Señor deseaba que el pueblo de Israel pusiera en práctica, y tuvo que destruirles el templo y tuvo que dispersarlos para que ellos pudieran mantenerse como nación, para que ellos pudieran, a pesar de los problemas, mantenerse como nación, porque ellos iban a guardar la palabra de Dios. Ellos iban a atesorar esa palabra en sus corazones y la iban a transmitir a sus hijos. Y esto es algo que no debemos perder nosotros. Tenemos que también tener una cultura cristiana. Esta cultura judía se ha mantenido fuertemente. Donde quiera que ellos vivan, en cualquier nación del mundo, ellos transmiten sus rasgos culturales a sus hijos. Su forma de comer, su forma de vestir, su forma de orar a Dios, su forma de leer las Escrituras, su idioma es muy importante. No importa que ellos vivan en una nación latinoamericana, no importa que ellos vivan en una nación anglosajona, donde quiera que ellos vivan, ellos les enseñan a sus hijos su lengua hebrea, porque es parte de su cultura. Le enseñan a escribir en su lenguaje también. Y nosotros quizás cuando nos vamos a ir a otro lugar, en esta ocasión que muchos de nosotros vivimos fuera de nuestro país de origen, yo he visto muy repetidamente que muchos de los hijos de mis hermanos y de las personas latinas que viven en esta nación que nos encontramos en este momento, los hijos de ellos, a pesar de que sus dos padres son latinos, empiezan a hablar la lengua regional, la lengua nacional, la lengua local, que no es malo, pero me he dado cuenta que se pierde como esa parte de la cultura en ellos. Entonces ya ellos no hablan contigo en español,
sino en la lengua local, y entonces tú tienes que responder en español o en la lengua local, y entonces hay como que una mezcla allí de culturas y de lenguas. Esto no pasa con los judíos. Los judíos hablan su lengua hebrea en su casa, le enseñan a sus hijos la lengua hebrea. Si ellos cuando salen de allí para su escuela, ellos hablan en el otro diferente idioma, pero se mantienen. No te estoy poniendo este ejemplo para criticarte o para señalarte, sino para ponerte una línea, un estandarte de que nosotros debemos también mantener la cultura de la palabra en nuestras casas, que no se pierda a pesar de que las generaciones avancen, a pesar de que estemos lejos de casa, lejos de nuestros lugares de origen, que se mantenga la enseñanza de la palabra, a pesar de que se cierre la iglesia, a pesar de que no nos podamos congregar, a pesar de que no podamos escuchar a nuestro pastor todos los domingos, que se mantenga la palabra de Dios firme, que se mantenga la palabra de Dios allí siendo enseñada y siendo cultivada en los corazones de nuestros hijos. Amén. Dice así, una versión judía dice: enseña a un niño el camino por el que debería ir, e incluso en una edad más avanzada no se desviará de él. Proverbios 22:6. Enseña a un niño el camino por el cual debería ir. Si tú enseñas a tu hijo de pequeño el camino que Dios ha marcado para su vida, dice la palabra que aun cuando él tenga una edad más avanzada, no se desviará de él. Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ojo, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Eso le decía Moisés al pueblo de Israel. Miren, tengan diligencia en que en su corazón no se olvide las cosas que ustedes vieron de parte de Dios. No se aparten de ellas todos los días de su vida, sino que las hagan saber a sus hijos. No debemos olvidar lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros como padres. Nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor ha hecho grandes cosas en nosotros, y así como la nación de Israel vio grandes cosas que Dios hizo en el pasado, esa era una de las órdenes, era una de las indicaciones de Moisés, recordarles al pueblo: no se olviden de lo que el Señor hizo con ustedes, no se olviden de eso, tengan diligencia en recordarlo y transmitírselo a sus hijos. Las cosas buenas que el Señor ha hecho conmigo, las cosas buenas que el Señor ha hecho con mi esposa, que Él ha hecho con nosotros, cosas que quizá nuestros hijos no han sabido o no sabían, nosotros se las hemos dicho, se las hemos compartido. Y cosas de las cuales el Señor siga haciendo con nosotros, también nos tenemos que ver en la obligación de que nuestros hijos y nuestros nietos las sepan. Debemos enseñar a nuestros hijos a guardar los caminos del Señor para que las promesas de Dios se cumplan en sus vidas. El Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, así escribió el salmista. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dice: no la ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. Dice aquí, no la ocultaremos. Escuchen esto: no la ocultaremos a nuestros hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, y su poder y las maravillas que está haciendo. Amén. Entonces no debemos de ocultar. ¿Qué pasa cuando tú ocultas la palabra de Dios a tus hijos? Cuando tú no transmites la palabra de Dios, cuando tú no le hablas a tus hijos de la palabra de Dios, la estás ocultando, lo estás dejando a ciegas, lo estás dejando sin un mapa de recorrido. Cuando tú llegas a un lugar nuevo y no conoces las direcciones, llegas a una ciudad nueva, no conoces la ciudad, lo más lógico es que tú tengas un mapa, tengas Google Maps, tengas un GPS para poder caminar y no perderte. De igual forma pasa cuando no transmites la palabra de Dios a tus hijos. Cuando ocultas la palabra de Dios a tus hijos, los estás privando de gozar de los beneficios, de las maravillas, de las promesas de Dios. Y eso es un pecado que estamos cometiendo y algo que el Señor nos puede llamar a cuentas en algún momento si no hablamos. Me causa mucho me llama mucho la atención esta parte del Salmo 78, versículo 4,
no la ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. No la ocultaremos. No ocultes la palabra de Dios, transmítela. No dejes a tus hijos sin luz. No dejes a tus hijos a ciegas. Eso es lo que pasa cuando no compartes la palabra de Dios con tus hijos. Lo segundo que puedo ver aquí, en este punto donde la palabra de Dios es revelada a la familia, es que fue dada no solamente a los padres, sino que fue dada a los hijos para ser receptores de los códigos y ejecutarlos y poder recibir bendición. Solamente quiero tratar un punto, así como traté un punto aquí con los padres, porque hay muchas más cosas, hay muchas más palabras, secretos, códigos, claves que el Señor le dio a los padres, pero solamente quería tocar este punto de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos, ser transmisores de los códigos de orden. Pero también quiero tocar un punto en cuanto a los hijos, que es que deben de ser receptores de los códigos, ejecutarlos y poder recibir los beneficios. Solamente quiero transmitir un código con ellos. Los que me están escuchando ahora en estos momentos, aquellos hijos que están escuchando, solamente quiero compartir uno de los tantos códigos claves de orden para tu vida que el Señor estableció para los hijos. Es la honra a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento, es una norma, es una ley, es una ordenanza, llámalo como lo quieras llamar, pero es algo que va a bendecir tu vida. Muchos piensan que la honra tiene que ver con un gesto de agradecimiento, tiene que ver como con un tipo de compensación por lo que mi papá hizo por mí cuando estaba pequeño, por los pañales que me cambió, por los teteros que me dio, por la educación que me dio. Tengo que compensarlo de alguna forma, y la forma de compensarlo es honrarlo. Pero esta palabra, esta orden fue dada a la nación de Israel. Escuche esto, que esto te va a aclarar muchas cosas y te va a bendecir también, así como me ha bendecido a mí. Esta palabra fue dada a la nación de Israel, y esta nación de Israel duró 40 años en el desierto. Recuerda bien lo que pasó durante esos 40 años. Esta palabra que se está dando en este versículo en Deuteronomio fue dada a una generación que había salido esos 40 años. Una generación que sus padres no los tuvieron que alimentar, porque Dios daba maná, daba codornices, Dios los mantenía. Fue una generación que no recibió de sus padres vestido, porque dice la palabra que la ropa crecía con ellos. Yo creo que ni siquiera tenían necesidad de lavarlas. Dice que el calzado de sus pies nunca se desgastó. Es decir, que esta palabra de honrar a tu papá y a tu mamá, honra a tu padre y a tu madre, no estaba amarrada a los beneficios o al ser agradecido con lo que mi papá y mi mamá me dio. Porque en realidad, si te das cuenta, papá y mamá no alimentaron a esos hijos. Si te das cuenta, papá y mamá no vistieron a esos hijos. ¿Qué te quiero decir con esto? Independientemente de lo que tu papá o tu mamá haya hecho por ti, tienes que honrarlos. Tienes que honrarlos. Esta palabra fue dada a esa generación que no recibió de parte de papá y mamá un cuidado muy especial. El cuidado que tú y yo estamos acostumbrados, o que normalmente estamos acostumbrados de recibir de papá y mamá: vestido, alimento, y en base a eso sentimos que debemos agradecer. No. Quiero dejarte con esta palabra: bendice, honra a tu padre y a tu madre, no importando si has sido un buen padre o has sido un mal padre. Debes de honrarlo, porque eso no va amarrado a lo que Él hizo por ti. Eso es una norma, una ley que el Señor te dice para que tú puedas ser bendecido.